Bien, vamos a iniciar entonces el día de hoy. Primero, vamos a iniciar con los gobiernos de Belaúnde y García. Rápidamente un repaso. Mira, Belaúnde en su segundo mandato, ya en su segundo mandato es donde va a aplicar una política económica, escucha bien, ortodoxa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que sigue los lineamientos de los organismos financieros internacionales. Sigue los lineamientos. ¿Está bien? Continúa, le hace caso al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo. Ese es el gobierno de Fernando Belaúnde, segundo gobierno, 1980 al 85. ¿Ya? 1980 a 1985. ¿Está bien? Ahora, Belaúnde le ganó a Armando Villanueva del Campo y a Luis Bedoya Reyes de, ¿no?, el APRA y el PPC respectivamente. Son los candidatos opositores en 1980. El significado del gobierno de Belaúnde es retorno, regreso a la democracia, acabar con el gobierno, entre comillas, revolucionario de las Fuerzas Armadas. Ahora, otra cosa más. Belaúnde llega en el 80 con Acción Popular, que se convierte en uno de los partidos políticos más exitosos de aquel momento. De aquel momento. ¿Ya? Ok. Se convierte en los más exitosos. Pero no hay que negar que del 80 al 85 también hubo un auge de otro partido político. Ese otro partido político es la Izquierda Unida. La Izquierda Unida. La Izquierda Unida ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Liderado, ¿no? Liderado por el señor Alfonso Barrantes. Tanto así que Alfonso Barrantes se convierte en alcalde de Lima y además posteriormente será, ¿ok?, candidato a la presidencia en el año 85, ¿no? Compite junto con Alan García, ¿ok? Compite junto con Alan García. Otra cosa más que vamos a tener acá, en este aspecto político, yo podría colocar, por ejemplo, que aparece Sendero Luminoso, aparece el MRTA, Sendero Luminoso con Abimael Guzmán Reynoso, el MRTA con Víctor Polay Campos. Eso es lo que aparece, ¿no? Aparece, por ejemplo, se desarrolla también en el aspecto político, ¿no? Los movimientos subversivos y también comienzan los excesos por parte del ejército y los malos entendidos que se convierten en crímenes por parte también de la población. Un ejemplo es la matanza de Uchurajay, la matanza de periodistas en Uchurajay, que luego fue investigada por el periodista de aquel tiempo, señor Mario Vargas Llosa. En el aspecto económico ya te dije, política ortodoxa. ¿Quiénes son los cabecillas ahí? Dijimos claramente que el señor Manuel Ulloa Elías, ministro, ¿no?, de Economía y a la vez primer ministro. El señor PPK, que trabajó en el segundo gobierno del señor Belaúnde, ¿ok? Y entonces ambos y a otros más como Carlos Rodríguez, Juan Carlos Hurtado Miller, trabajaban en base a las enseñanzas de estos organismos financieros internacionales. Otra cosa más, la inflación, no te olvides, la inflación comenzó en el tiempo de Belaúnde, segundo mandato, y eso no se pudo detener y se hizo aguda en el gobierno de García. La inflación fue tanta que se tuvo que crear una moneda. No te olvides que Belaúnde es el que crea la moneda llamada el INTI. El INTI es creada por Belaúnde. ¿Está bien? No te olvides que tuvimos nefastos fenómenos del Niño que afectaron tremendamente nuestra economía. Y eso hizo que los productos no se pudieran producir al interior por los problemas geográficos. Y eso hizo que haya escasez de alimentos y a la vez hizo que, como hay escasez de alimentos, el precio sube, simple.
¿no? Simple, sube el precio. Entonces, eso también debemos tomar en cuenta por si acaso. ¿Ya? En el aspecto social, no te olvides, en el aspecto social vamos a tener, por ejemplo, dice acá, ¿no? Sindicatos poderosos, la CITE, que es Central Intersectorial de Trabajadores Estatales, FEB, la Federación de Empleados Bancarios, el SUTEP de la Educación, ¿no? El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, los maestros, se convierten en los más importantes, ¿ya? No te olvides en el aspecto social. En el aspecto social también obras públicas, no te olvides, obras públicas. No te olvides que acá entra a tallar el FONAVI, Fondo Nacional de Vivienda, ya sabes para qué es, ¿no? Le descontaban una parte de su sueldo a los trabajadores del Estado para construir viviendas. Y esas viviendas luego terminaban siendo sorteadas entre los trabajadores estatales, ¿no? Ese era el Fondo Nacional de Vivienda, FONAVI. No te olvides que continuó con su sistema que ya había creado en su primer gobierno. Lo siguió en el segundo. ¿Cuál? Cooperación Popular. Cooperación Popular. ¿Qué cosa es eso, profesor? Cooperación Popular. El pueblo lo hizo, ¿te acuerdas? El Estado entrega maquinaria, herramientas, materiales. ¿Ok? Y el pueblo pone la mano de obra. Esa es la forma como se dio, por si acaso. ¿Está bien? ¿Ok? Ya, no te vayas a olvidar. Ese es en el aspecto social, aspecto de obras públicas, pues. En el aspecto internacional, no te olvides, el hecho más relevante que tiene el Perú en ese tiempo es la guerra con Ecuador. La guerra con Ecuador, conocida como el Falso Paquilla. Falso Paquilla. ¿Está bien? Falso Paquilla. Luego vamos a tener también otro aspecto internacional, es el apoyo del Perú a Argentina en la guerra de las Malvinas, la guerra que tuvieron contra Inglaterra. Ya va a haber un apoyo de parte del Perú hacia Argentina. Ya el apoyo del Perú hacia Argentina en la guerra de las Malvinas. Y el final del régimen llega cuando ya se convoca elecciones en el año 85 y está Alan García versus Alfonso Barrantes de Izquierda Unida, Luis Bedoya Reyes de Convergencia Democrática y Javier Alba Orlandini de Acción Popular. Eso es lo que vamos a tener por si acaso. ¿Está bien? Ese es el final del régimen. Ya sabes quién gana, ¿no? García. Otros acontecimientos, ya lo hemos dicho, ¿no? FONAVI. La construcción de los penales Canto Grande y San Jorge. Llega el Papa Juan Pablo II debido a nuestra situación económica que era bastante mala. Y esto ya también le hemos dicho, ¿no? El apoyo a Argentina en la guerra de las Malvinas. ¿Está bien? Luego sigue Alan García. Nosotros lo hemos hecho en semana separada, porque estos temas son más relevantes, ¿no? Más posibilidad hay que me tomen de Belaúnde y de Alan que de Valentín Paniagua. Eso es. Entonces, o de Toledo. Gobierno de Alan García. Entra García y tú sabes que llegó a la segunda vuelta con el candidato de Izquierda Unida, Alfonso Barrantes. Pero Barrantes renunció a participar de la segunda vuelta. ¿Por qué? Renunció porque decía que García era el que tenía el apoyo de los grupos económicos de poder, conocidos comúnmente como los 12 apóstoles. Los empresarios más poderosos del país habían decidido darle su apoyo al joven político Alan García Pérez. Por eso Barrantes renunció. Lo primero que hizo García, aumento del sueldo de los trabajadores del Estado y prometió solamente pagar el 10% del total de exportaciones, solamente ese monto iría para el pago de la deuda externa. O sea, en otras palabras, el Perú ponía sus condiciones para pagar la deuda externa. Eso hizo a la larga que nos declaren inelegibles, malos pagadores. Por lo tanto, nadie, ningún país, ¿no?, nos va a prestar plata. ¿Cómo se dice eso de manera bonita en un examen? ¿No? Cierre de los créditos de la banca internacional. Así es. ¿Qué cosa es eso? Simplemente que no te presten plata. Nada más. ¿Por qué? Porque no pagas, pues. Eso es lo simple, nada más. ¿Qué más vamos a tener en el gobierno de García? Si hablamos en el aspecto político-económico, a ver, él intentó estatizar la banca. Él intentó que toda la plata que hay en los bancos sea utilizada por el Estado peruano. Bancos, financieras, todos tenían que darle la plata ¿a quién? Al Estado.
el Estado lo utilizaría y luego lo devolvería. Esa era la situación. ¿Está bien? Eso era lo que se decía. Ahora, quedó en un intento, no te olvides, porque luego agarró y se tiró para atrás. No se dio la estatización de la banca, pero sí salió una oposición. Esa oposición fue con el señor Mario Vargas Llosa, del Movimiento Libertad. Movimiento Libertad de Mario Vargas Llosa. Los empresarios que antes apoyaban a García le pidieron por favor a Mario Vargas Llosa que se encargara de esta agrupación para evitar, para oponerse a la estatización de la banca, cosa que al final se logró y permitió que Mario Vargas Llosa se convierta en una figura política importante, tanto así que se animó a postular a la presidencia en los años 90. En cuanto a Sendero Luminoso y el MRTA, las cosas se volvieron lamentables en el gobierno de García. Asesinatos, paros armados, los coches bomba, los apagones. Esa situación empeoró tremendamente durante el tiempo de García, ¿no? En relación a Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Ok? El Estado respondió también, a veces de manera muy abusiva, no contra Sendero, sino contra la población en general, ¿no? Los casos de los penales, ¿no? La matanza de los penales, el Frontón, Lurigancho, la matanza de los penales, crímenes de lesa humanidad. Y también recordar que tuvieron, ¿qué cosa? Un grupo paramilitar. Ese grupo paramilitar se denominó el Grupo Paramilitar Rodrigo Franco, que hizo terrorismo de Estado. ¿Qué cosa es eso? El asesinato de líderes sindicales, de miembros de Sendero Luminoso y el MRTA, asesinados por parte de esta agrupación promovida por el Estado. Eso es una total falta de ¿qué cosa? Una total falta y que se convierte en delito de derechos humanos. ¿Ok? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, por aquí, mira, en tu libro, decía por aquí, esto lo debes haber resaltado cuando leíste tu libro, esto de acá. Organismos que ayudan a los sectores más necesitados, al pueblo. El PAIT, Programa de Apoyo al Ingreso Temporal, trabajo eventual. El PROEM, Programa de Apoyo, ¿no? O Programa de Empleo de Emergencia, y el IDESI, Instituto de Desarrollo del Sector Informal, para los ambulantes. De estos tres, el más importante que te pueden tomar es el PAIT, Programa de Apoyo al Ingreso Temporal. ¿Está bien? Es el que te pueden tomar. ¿Qué más? Casos de corrupción, la pérdida de nuestras reservas internacionales, el caso del tren eléctrico que nunca se construyó pero que se pagó de manera adelantada. Se halló el gas de Camisea que ahora se está explotando, mira, el yacimiento gasífero de Camisea. Eso se encontró en el gobierno de Alan, pero no se entregó en su concesión todavía. Ok, eso vamos a tener. Bueno, ya te dije que nos declararon inelegibles, que está por acá. El dólar MUC, ya te dije, el dólar MUC, el dólar más barato, que al final se lo quedaron los empresarios y no ayudaron al desarrollo del país. Ok, la estatización de la banca, que ya te he dicho, ¿no? De esa manera, ¿no? Vamos a tener también la creación de las rondas campesinas para poder luchar contra Sendero Luminoso y contra el MRTA. Y de ahí ya lo que todos ustedes conocen comúnmente. Si hablan de colas, si hablan de escasez de alimentos, hablan de García. El único lugar donde podías conseguir alimento eran unos lugares llamados los mercados del pueblo. Y los mercados del pueblo eran lugares donde se tenía productos de primera necesidad a precio controlado por el Estado. Ok, a precio controlado por el Estado, y que muchas veces solamente te vendían si tenías carne a prisa. Ok, eso es. Y esto sucedía por más que el Estado subsidiaba los precios. O sea, el Estado le pagaba al empresario por sus productos para que ese producto cuando llegue al mercado no se vea que ha subido de precio. Eso es subsidiar. Por eso cuando Fujimori sacó los subsidios, todos los precios subieron tremendamente. No te olvides que acá ocurrió también durante el régimen de Alan el escape de Víctor Bolay Campos por un túnel, ¿no? De 400 metros y que nadie se dio cuenta, no te olvides de eso. Llega el año 90 y la situación era bastante nefasta. Y entonces el que se alza como candidato de lejos,
ya se creía hasta ganador, era Mario Vargas Llosa, con su agrupación política llamada FREDEMO, Frente Democrático, ¿entiendes? De Mario Vargas Llosa. El ex Movimiento Libertad se convirtió en el FREDEMO, Frente Democrático. Ok, FREDEMO, Frente Democrático, ayudado por Acción Popular y ayudado por el PPC. Al frente, ¿quién estaba? Estaba el Movimiento Independiente Cambio 90 del señor Alberto Kenya Fujimori, ¿no? Cuyo máximo cargo que había tenido era rector de la Universidad, ¿no?, Agraria de La Molina, y además presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, ¿ok? O sea, los rectores de las universidades tenían antes una asamblea y él era presidente de ella. O sea, en otras palabras, era el que firmaba el carnet universitario, ¿no? Ahí iba la firma del presidente. Él era conocido así. Él se rodea de ¿cómo se dice?, del sector evangélico y además de los sectores populares, ¿no?, a los cuales los convierte en un clientelismo facilista, ofreciendo honradez, tecnología y trabajo, y con su frasecita, nosotros podemos vivir mejor. Y entonces de esa manera Fujimori llega a la segunda vuelta, enfrentándose a Mario Vargas Llosa, y la historia ya es conocida. Fujimori logra el poder. Mario Vargas Llosa reniega de ese momento de la historia, tanto así que lo ha escrito en una obra suya llamada Como pez en el agua. ¿Ok? Llega a los años 90, ¿no? Llega a los años 90 y tenemos a quién? Tenemos a Alberto Fujimori. ¿Cuántos mandatos? 3. 90, 95, 95, 2000, 2000 desde julio hasta 2000, ¿no?, antes de fin de año. Su renuncia. La video fue en septiembre, en octubre ya no lo teníamos como presidente. ¿Ok? Son 3 mandatos. Fujimori lo primero que hace es querer regresar a lo que es tener fiabilidad, credibilidad en los organismos financieros internacionales. Por eso va a hacer caso a todo lo que le digan para regresar a esos organismos financieros internacionales. ¿Ok? ¿Ya? Una cosa, por ejemplo, tomó el poder y el primer cambio que hace es el llamado Fujishock, ¿no?, que es la gran reforma económica del gobierno fujimorista, que significó, en pocas palabras, el aumento total del precio de los productos. ¿Por qué? Porque eliminó los subsidios. Eliminó los subsidios. O sea, el Estado ya no tenía que pagar subsidios a los empresarios para que ese producto no suba de precio. Por lo tanto, los precios tomaron su monto real, verdadero. ¿Me entiendes? Subieron tanto que tuvieron que crear una nueva moneda, el nuevo sol. ¿Me entiendes? El nuevo sol, porque el índice se devaluó tremendamente. ¿Ok? Tremendamente se devaluó. Ese fue Fujimori y su primer punto, el Fujishock. ¿Ok? Otra cosa más, se agudizó la situación de Sendero Luminoso y el MRTA. Tanto así que tuvo que hacer una lucha frontal contra el terrorismo. Ley de arrepentimiento, los jueces sin rostro, mayor cantidad de rondas campesinas, la creación del SIN y dentro del SIN el GEIN, Grupo, ¿no?, Especial de Inteligencia Nacional, para capturar a los principales líderes de las agrupaciones subversivas. Ahí trabajó, ¿no? ¿Quién? Acá está, ¿no? Vladimiro Lenin Montesinos Torres, el popular Vladimiro Montesinos, dentro del Servicio de Inteligencia Nacional, que en ese momento trabajaba de manera escondida, tranquila, sin ningún inconveniente. Recién su poder se va a notar en el segundo gobierno de Fujimori. ¿Qué más? Vamos a tener también el autogolpe de 1992, creando el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Eso va a crearse. Es el autogolpe de 5 de abril. Cierre del Congreso, cierre del Poder Judicial, iniciando una reforma en ambos poderes del Estado. Tú sabes que Fujimori representa el poder ejecutivo y él se tumbó al poder legislativo, Congreso, y al poder judicial, ¿no?, jueces y fiscales, y quedó como único poder. Y luego él convocó
a elecciones y se nombraron nuevos jueces y fiscales. ¿Cómo se llama eso? Dictadura. ¿Entiendes? Dictadura. No hay otro nombre. Es una dictadura. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Se convocó a un CCD, mira, ahí está, Congreso Constituyente Democrático. Ya no iba a haber Congreso de diputados y senadores, sino Congreso Constituyente Democrático. Se dio las elecciones y ese Congreso Constituyente, ya te he dicho que cuando veas la palabra constituyente es porque lo más probable es que van a hacer una nueva constitución, esa era su función principal, y redactan la Constitución de 1993, que se somete a referéndum por parte de la población. La población tenía que votar por el sí o por el no a la Constitución. Ganó el sí y esa Constitución se dio. Ok, eso es lo que va a ocurrir. Algo ocurría también de manera escondida, la actuación del grupo Colina, un grupo paramilitar, grupo Colina, un grupo paramilitar que hizo también crímenes, ¿no?, de lesa humanidad. Casos más sonados: La Cantuta, la muerte de estudiantes y su profesor, y Barrios Altos, la muerte en La Pollada, confundiéndolos con subversivos. Y aún así hayan sido subversivos, no era la manera de actuar del Estado peruano. ¿Ok? De esa manera. Por esos casos, Fujimori, por ejemplo, en la actualidad, que está purgando condena. Bien, eso es lo que va a ocurrir. La captura del siglo, no te olvides, la captura de Abimael Guzmán Reynoso y la principal cúpula senderista son capturados, ¿no? Son capturados. Se inicia una reforma educativa, la privatización de empresas, te conté de la privatización de empresas, que era uno de los requisitos para regresar a los organismos financieros internacionales que al final nos admiten, nos permiten nuevamente créditos. Llega el año 95, una popularidad tremenda de Fujimori, se da la guerra del CENEPA, otra guerra con Ecuador, guerra del CENEPA, y ese mismo año 95 agarra y postula a la presidencia en una reelección. Postula a la presidencia y le gana al que era secretario general de las Naciones Unidas, ¿no?, Javier Pérez de Cuéllar, y se inicia su segundo mandato. El segundo mandato del 95 al 2000 prometió crear 1 millón de empleos, pero más bien lo que ocurrió fue un gobierno que se iba deshaciendo poco a poco. Nos dábamos cuenta de qué, de la corrupción del régimen. Se comenzaron a conocer esos casos. Por ejemplo, la actuación del grupo Colina, la influencia de Vladimiro Montesinos, la venta de armas a las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Cuando se conoció todo eso, se comenzó a intentar manejar los medios de comunicación, aparecieron los diarios Chicha, aparecieron los programas de televisión, ¿no?, que ayudaban, ¿qué cosa?, que ayudaban a que se olviden, entre comillas, esos problemas, la prensa Chicha. Ok, se dio la toma de la embajada del Japón por parte del MRTA. 4 meses estuvieron ahí encerrados y se salieron recién, se liberaron con el hecho llamado, ¿no?, la Operación Chavín de Huántar. La Operación Chavín de Huántar, ¿no? La Operación Chavín de Huántar. Eso es lo que ocurrió en su segundo mandato, ¿no? También la firma del Acta de Brasilia que finiquita el problema con Ecuador. Fujimori habló de una nueva reelección, y al hablar de una nueva reelección, todos comenzaron a oponerse, y de esa manera se fueron hasta el Tribunal Constitucional, donde dijeron que no estaba permitida la reelección de Fujimori. ¿Para qué dijeron eso? Automáticamente los del tribunal fueron destituidos y el Congreso sacó una ley llamada la Ley de Interpretación Auténtica de la Constitución, donde sí se le permitía la reelección a Fujimori. Y así pudo postular en el año 2000 y enfrentarse a Alejandro Toledo. Ok, esa elección fue una de las más corruptas de la historia. El señor Alejandro Toledo hizo su marcha de los 4 suyos contra la reelección de Fujimori, 26, 27, 28, 29 de julio, y de esa manera trató de mostrar su contrariedad a lo que estaba haciendo Fujimori. La cuestión está que Fujimori fue elegido y al final tendrá el poder en sus manos. Comienza en julio del año 2000 sin ningún problema su nuevo momento económico, ¿ok? Su nuevo momento económico.
Eso sucedió. Acá está una imagen de la marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? Un enfrentamiento entre los días 26, 27, 28 y 29 de julio de la población con la policía, que terminó incluso con el incendio del Banco de la Nación. ¿Ok? Hasta que en septiembre apareció el señor Fernando Olivera, ¿no? Mostrando un video, Vladivideo, un video donde el señor Alberto Curi, del partido de Alejandro Toledo, se estaba pasando al bando de Alberto Fujimori. La corrupción en su máxima expresión con los Vladivideos. ¿Ok? Eso demostró la corrupción del régimen. Y no hizo más que Fujimori tratar de lavarse las manos y destituir a Montesinos y comenzar a buscarlo cuando Montesinos simplemente salía del país y ya de esa manera escapaba de estas tierras. Fujimori luego agarró ¿qué cosa? Convocó elecciones para el año 2001, anunció eso, ¿me entiendes? Anunció ello, pero no iba a renunciar. El Congreso, la situación ya no daba para más. Fujimori esperó un momento adecuado, que fue su viaje a Asia, y luego de eso, desde allá, desde Japón, renunció por fax a la presidencia. El Congreso lo declaró en vacancia presidencial, porque no aceptó su renuncia. Vacancia presidencial. Y esa vacancia presidencial, dada en noviembre de ese mismo año, agarró y qué cosa, permitió la llegada al poder del señor Valentín Paniagua. Aquí también hay, ¿no?, mayor cantidad de obras del señor Fujimori durante todo su mandato, ¿ya? La Constitución del 93, y llegamos a lo que es Valentín Paniagua, presidente del Congreso, por eso le tocaba asumir. Él es el del llamado gobierno de transición democrática. ¿Ok? Transición democrática. Lo que pasa es que María Elena Moyano era una lideresa del Cono Sur. María Elena Moyano era lideresa del Cono Sur que fue asesinada por Sendero Luminoso, porque se contaba que ella, siendo lideresa y encargada de los comedores populares, ¿no?, muchas de las cosas que le daban a los comedores populares, ella lo utilizaba de manera particular, personal. Esa es la acusación que le hace Sendero Luminoso para deshacerse de ella. También ella se convirtió en una lideresa porque ella hacía las marchas por la paz, ¿no? Y entonces ahí donde criticaba a Sendero Luminoso. Y entonces Sendero Luminoso lo único que hizo fue, como se dice, pues cobrarse venganza de alguien que iba en contra de su ideología. Por eso se convierte en una lideresa. ¿Y quién la toma? El fujimorismo también después, a su hermana, Marta Moyano, quien se convierte al fujimorismo. Señores, ¿cómo se llama entonces el gobierno de Paniagua? Gobierno de transición, ¿no? ¿A quién convoca para que lo acompañe? A Javier, ¿cómo se llama el líder de la ONU? Javier Pérez de Cuellar, correcto, a él lo convoca. Va a ser su primer ministro, ya va a ser su primer ministro. Entonces ellos van a organizar el Estado. Su única finalidad es encargarse del poder y convocar a nuevas elecciones. Dentro de las cosas importantes que hacen es que se crea la Comisión de la Verdad. Se crea la Comisión de la Verdad, que va a escribir e investigar y escribir sobre los 20 años del 80 al 2000, donde hubo crímenes de lesa humanidad, tanto cometidos por Sendero Luminoso, MRTA, como por los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Miembros de las Fuerzas Armadas. De esa manera es. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a hacer el señor Valentín Paniagua, que era de la agrupación llamada Acción Popular. O sea, de la gente de Fernando Belaúnde Terry. ¿Ok? De Fernando Belaúnde Terry. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener. ¿Qué más va a pasar con Paniagua? Se le pide por favor hacer unos nuevos juicios a los senderistas y emerretistas, ya que se habían sido juzgados en tribunales militares y jueces sin rostro, y eso internacionalmente no está permitido. Sendero Luminoso, MRTA son movimientos subversivos, sí es cierto, conformados por civiles, por lo tanto deben ser juzgados por tribunales civiles y no por tribunales militares. Por eso muchos senderistas que tuvieron cadena perpetua le dieron 20 años, 25 años, y por eso muchos de ellos ya están saliendo en la actualidad. Eso ocurrió también, ¿no? Entonces, esa es la parte de Valentín Paniagua Corazao.
A ver. La revisión lo pide, ¿qué cosa? La revisión lo pide la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Me entiendes? Eso es. ¿Ya? ¿Qué más ocurre? Ocurre qué cosa, mira, dice acá, se firma el contrato del gas de camisea con la empresa Proof Petrol, que luego queda de lado. ¿Ok? Y se convoca elecciones. Se convoca elecciones. Y al convocarse elecciones, ¿quién va a ganar la presidencia? Alejandro Toledo. Alejandro Toledo. De Toledo, lo más relevante que vamos a tener de este economista ancashino va a ser que la CBR entrega su informe, por ejemplo. La comisión de la verdad se creó en Paniagua, pero el informe se entrega con Toledo. Toledo, a trabajar urbano, a trabajar rural, techo propio, mi vivienda con techito. O sea, tiene programas de alguna manera populistas bastante interesantes, importantes. Ok, no te olvides de eso. No te olvides que también que Toledo juramentó en Machu Picchu. Esa es la novedad que puso. Juramentó en Machu Picchu. O sea, aparte de juramentar en el Congreso, juramentó en Machu Picchu. Ya, no te vayas a olvidar de ello, por si acaso también. Ya, Alejandro Toledo Manrique. Se estabilizó la economía peruana, ¿me entiendes? Se estabilizó la economía peruana, ¿no? Lo que había hecho Fujimori ya estaba rindiendo sus frutos, ¿ok? También se dio el andahuaylazo de Antauro Humala, el andahuaylazo contra el gobierno de Toledo, pidiendo su renuncia. Esos serían los eventos más importantes de todos estos gobiernos. No creo que haya más para la consecución del examen que tenemos el día de hoy, además de tu respectivo estudio. ¿Ok? Nos reencontramos dentro de un momento para ya la evaluación.